Muy buenos días, miembros académicos y evaluadores de la versión número 23 de la jornada científica de alumnos ayudantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio, el cual se basa en un caso clínico, el cual resultó de suma importancia y un desafío en nuestra práctica clínica como internos de medicina. No solamente para nosotros, sino también para aquellos médicos que estaban en ejercicio profesional y que tuvieron que enfrentarse a un diagnóstico difícil de hallar y a una patología que es de las no frecuentes, pero que debiésemos como futuros médicos tener siempre en consideración para también saber enfrentarnos a un setting de pacientes que sale de la prevalencia o que sale de la mayor frecuencia de pacientes con trombosis en nuestro país. El trabajo entonces se titula Trombosis venosa profunda de extremidad superior, síndrome de Paget-Schuler, reporte de un caso. Los autores de este trabajo, Daniela Meneses, Francisco Uribe y quien les habla, Francisco Ramsey. El tutor de nuestro trabajo, doctor Felipe Torres, médico EDF del Servicio de Salud Aysén, Hospital de Cochrane. Bien, para introducirlos en nuestro trabajo vamos a comenzar entonces con lo más básico y lo más simple, lo más importante, digamos, de mencionar. La trombosis venosa profunda de extremidades superiores da cuenta aproximadamente entre un 4 y un 10% de las trombosis venosas profundas generales. Por lo tanto, desde esa premisa, las trombosis venosas profundas que se generan a nivel de miembros inferiores y obviamente de vasos de miembros inferiores, siguen siendo las más frecuentes y siguen siendo las TDP de más alta frecuencia en la práctica clínica. Por eso, las de extremidades superiores representan muchas veces un desafío, porque la clínica con la que se presentan también nos pueden confundir con otros cuadros clínicos, sobre todo de la esfera torácica, cardiopulmonares, por ejemplo, y por lo tanto nos generan un desafío a la hora de poder diagnosticar y llegar finalmente al diagnóstico concreto y a una terapéutica adecuada. Estas trombosis pueden ser secundarias o pueden ser primarias. Las secundarias son las que nosotros mayormente conocemos y que se asocian a procedimientos intervencionales como las cateterizaciones, como los dispositivos implantables y como cuadros en el fondo de malignidad, como por ejemplo el cáncer. Cuadros que son protrombóticos y que por lo tanto llevan a que un paciente tenga una mayor prevalencia de generar trombos, ¿ya? Por otra parte, tenemos también las trombosis que son primarias, y dentro de esas es donde destaca justamente el síndrome de Paget-Schuler, y donde además destaca el otro nombre que recibe, que es la trombosis venosa de esfuerzo, ¿ya? Y, como dice su nombre, las induce a un esfuerzo que puede ser un deporte, por eso es que esta enfermedad se puede generar en deportistas, personas jóvenes, sanas, sin ningún riesgo cardiovascular e incluso haciendo deporte de alto rendimiento como deportes atléticos, deportes como el béisbol, que en las revisiones sistemáticas realizadas ya tiene una alta relevancia, digamos, dentro de los estudios en deportistas, pero también en personas jóvenes, principalmente varones, que se dedican a trabajos pesados, que se les llama los atletas laborales porque generan levantamiento de cargas, sostén de pesos y, por ejemplo, eso representa para ellos también, por el movimiento repetitivo, el esfuerzo y el peso, un riesgo adicional de generar una trombosis primaria o síndrome de Paget-Schuler, ¿ya? Ahora, este esfuerzo como génesis del problema se va a relacionar con una compresión en la vena subclavia, ¿ya? Y por lo tanto se genera desde una complicación o una alteración desde el outlet torácico o opérculo torácico, ¿ya? La vena subclavia, recordemos que pasa a través de un triángulo generado por el músculo escaleno anterior, la primera costella y los tendones y músculos subclavios. Por lo tanto, a ese nivel es donde se genera principalmente la compresión que puede llevar al trastorno en este vaso sanguíneo y generar trastornos también en los vasos de las arterias y venas axilares, ya una predominancia por circulación colateral. Podemos ver el signo de Ashler, que no se daba en este paciente y que se puede presentar en algunos de casos reportados, ¿no es cierto?, donde se puede ver que cuando el paciente abduce su extremidad, ¿no es cierto?, la extiende, se ve justamente la dilatación de las venas axilares, digamos, ya justamente en compensación con esta trombosis y en el fondo, esta obstrucción en la vena subclavia, ¿ya? Son signos clínicos, pero no siempre se van a presentar, como el caso que vamos a ver a continuación, ¿ya? Con incidencias que varían entre 1 a 2 casos por 100.000 individuos al año, ¿ya? Si consideramos esta baja prevalencia, ya obviamente en nuestro estudio y en nuestra preparación de pregrado le damos menos importancia a estos cuadros,
¿ya? Pero sin embargo nosotros consideramos que surge la necesidad de reportar este caso para que nos sensibilicemos como futuros médicos y como comunidad científica de su existencia y cuándo debemos sospecharla, en qué pacientes, y sobre todo ofrecer alternativas terapéuticas y un diagnóstico certero de manera lo más oportuna posible, ¿ya? Bien, el reporte de nuestro caso consiste en un hombre de 31 años, ya, con una historia de un trabajo pesado desde hace 7 años atrás, fumador activo hace 10 años, pero su cálculo de índice paquete año era de un IPA de 3, ya, que no representaba tampoco como factor de riesgo un gran riesgo relacionado con cardiovascular, ya, tampoco pulmonar, pero cardiovascularmente hablando, digamos, tampoco representaba un gran riesgo, ya. Consultó en el extrasistema por cuadro de 3 días, caracterizada por un dolor súbito en extremidad superior izquierda, con una escala de valoración numérica 8 a 10, eleva, que nosotros manejamos en el hospital. El dolor se irradiaba hacia cuello y hacia hombro y se asociaba a un aumento de volumen de la extremidad, hacia cianosis, cambios de coloración por la isquemia local que se estaba generando y una limitación en su movilidad, ¿ya? Por lo tanto, era un cuadro agudo, un cuadro de un paciente joven, varón, ¿no es cierto? Y que tiene algunas características que te pueden orientar, por supuesto, a un dolor que puede ser de tipo isquémico, un dolor que puede ser de tipo coronario también. Por lo tanto, empiezan a surgir otros diagnósticos, ya está también el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, que es difícil de pensar en un paciente que no cumple con la tríada de Virchow clásica, ¿ya? Por lo tanto, estamos en un escenario, la verdad, bastante un poco desértico frente a un paciente joven con estas complicaciones y con esta clínica. Se le realizó por una sensibilidad que es cercana al 100% y una especificidad que va entre el 82 y el 100%, un examen que es en el fondo primario en estos casos, como es la ecografía Doppler, ¿ya? Esta reportó una hiperecogenicidad por una extensa trombosis a nivel de la vena subclavia, axilar y braquial, que derivó finalmente en un paciente a ser hospitalizado, ¿ya? Durante la estadía hospitalaria, el paciente se decidió ya justamente por los riesgos de complicaciones, tomando en cuenta que ya teníamos el hallazgo de este trombo, había que descartar que el paciente no tuviese un tromboembolismo pulmonar o que generara un síndrome postflevítico por este aumento de volumen de la extremidad, fue que en realidad se hace este angiotac computarizado, ¿no es cierto? Y la extremidad superior izquierda, como podemos ver acá, ya se visualizó primeramente la zona vascular y luego se pudo caracterizar el defecto. En esta imagen podemos ver al paciente ya en la posición de Addison, que tuvo que extender la extremidad superior, y finalmente podemos localizar dónde está justamente la bifurcación, el ángulo de la vena subclavia, ¿no es cierto? Ya es visible el vaso en el angio, y luego en la segunda imagen podemos ver cómo en el paciente ya se puede ver ya la lesión, el trombo, digamos, a nivel de la vasculatura subclavia, que estaba ya caracterizada previamente por la ecografía Doppler, y por lo tanto, frente a este hallazgo se encontró que había un defecto también en el llene vascular, que era el que estaba generando la cianosis, y por lo tanto el paciente requería de un manejo inmediato, ¿ya? Bien, acá se ve la lesión estenótica en el nivel ángulo costo clavicular de la arteria y vena subclavia. La trombosis era clara, ¿no es cierto? Pero se descarta también el tromboembolismo pulmonar, lo cual fue de una gran ayuda gracias al angiotac. Se manejó este paciente con anticoagulación y analgesia, con una buena evolución, y finalmente es derivado a la especialidad, ya que finalmente se dividió en dos especialidades que lo manejaron, medicina interna y también, por otro lado, cirujanos vasculares, ¿ya? Bueno, como discusión hicimos una amplia revisión sistemática, una amplia revisión de la bibliografía disponible. Ya se destacó este síndrome de Paget-Schurer, ya presente más frecuentemente en hombres que en mujeres, con una relación de 2:1, con un setting de edad entre los 20 y los 30 años, sin antecedentes mórbidos que nos lleven a sospechar, sin antecedentes cardiovasculares relacionados o implicados. Ya se vio que la actividad frecuentemente relacionada a esto eran las actividades físicas laborales exigentes, los atletas industriales. Hay muchos casos aislados que también se han visto en deportistas de alto rendimiento, en pacientes, por ejemplo, como jugadores de béisbol o como en pacientes que hacen levantamiento de pesas también, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tipos de movimientos que finalmente han sido más destacados en la presencia de este síndrome son la abducción de la extremidad superior y son la rotación externa de la extremidad, ¿ya? Ahora, en estos deportistas que hacen movimientos repetitivos, cae, ¿no es cierto?, justamente el patrón del tipo de paciente que puede presentarlo, y son pacientes jóvenes. En el caso del béisbol, un 26,8%, y en el caso del levantamiento de pesas, en un 19%.
Con relación al caso, el paciente se ajusta a las características descritas por la literatura, con un historial de esfuerzo importante por su trabajo, un levantamiento de cargas que él realizaba en el aeropuerto, y por lo tanto era un movimiento permanente, ya levantando cargas, llevando, digamos, un trabajo pesado de manera permanente. Por lo tanto, esa permanencia y ese trabajo pesado en un paciente joven y sin antecedentes es lo que engloba este cuadro y el paciente daba con el perfil, ¿ya? El reconocimiento de factores de riesgo va a ser fundamental para nuestra sospecha temprana y derivación oportuna. Como médicos generales debemos saber a quién derivar, quién va a manejar la anticoagulación, quién va a manejar la necesidad de alguna cirugía endovascular, por ejemplo. La consulta de un individuo joven, activo y sin antecedentes médicos, con una historia clínica compatible, ya por los síntomas o por el hallazgo de imágenes con una trombosis venosa periférica, ¿no es cierto?, de extremidad superior, debe sospechar este diagnóstico de trombosis primaria, ya sobre todo por el alto riesgo que podría presentar el paciente de de un tromboembolismo pulmonar o un síndrome posflevítico, que este paciente no lo presentó, pero que lo debemos tener en cuenta siempre frente a enfrentarnos a un paciente en el cual estamos sospechando una trombosis primaria. Por lo demás, es muy importante, por lo que refiere a la bibliografía, ¿no es cierto?, el inicio adecuado de anticoagulación, el inicio adecuado de fibrinolíticos en las primeras horas y la necesidad de un cirujano vascular que determine si es que este paciente debe ser sometido a una cirugía descompresiva que va a ayudar a manejar el trastorno primario de esta lesión y de este cuadro clínico. Con esto nos despedimos, agradecemos su atención, fue un trabajo muy interesante para nuestra formación como médicos generales y recordar la importancia que tienen estos casos que muchas veces pueden ser poco frecuentes, pero no menos importantes. Muy buenas tardes, muchas gracias.